¿Has visto películas de Spider-Man? ¿Te gustan las actuaciones de Tom Hardy? ¿Y disfrutas las películas de superhéroes? Seguramente te gustará Venom Carnage Liberado, disponible en cines. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cinema Andy. Yo soy Andy Pineda. Y hoy les quiero hablar de Venom 2. Específicamente les quiero hablar si la película es demasiado cómica para el personaje, si a Carnage le hacen justicia. También les quiero hablar de esta increíble escena postcrédito, así como el análisis de diversidad y la calificación general que casi siempre hago. Así que comencemos. En Venom Carnage Liberado se continúa la historia de Eddie y el simbionte alienígena Venom, que esta vez se enfrentan en contra de Cletus Kasady y su alter ego Carnage, en una aventura llena de comedia, acción en San Francisco. Les tengo que admitir que me divertí bastante con esta película y en algunos momentos hasta me llegué a reír, lo cual es algo extraño, porque aquí hay mucha más comedia que en la primera parte. De hecho, se siente como si fuera una comedia con algo de acción, en vez de una película de acción que tiene comedia, como era el primer Venom. Para mí, lo mejor del film es la dinámica divertida entre Eddie el huésped humano y Venom el parásito extraterrestre, que aquí adquiere una máxima prioridad en esta película. Aquí, Tom Hardy se luce como siempre, no solo con su Eddie, sino con su Venom, porque sí, la actuación del simbionte la hace él también. Algo que es vital en esta segunda película, porque la relación entre Venom y Eddie conecta e impacta todos los sucesos de la película. También de esta dinámica surgen la mayoría de los momentos divertidos y cómicos, que en algunos momentos me hicieron preguntarme, ¿realmente estoy viendo Venom? Porque en realidad es más una comedia romántica, o mejor dicho, un bromance, es decir, una historia de amor no sexual entre dos hombres, en vez de ser una película de acción que prometía un baño de sangre con la palabra carnicería en el título. No sé si Sony se ha contagiado de los buenos modales de Disney al producir Spider-Man juntos, pero esta película no es así como lo que nos prometía, porque se siente más como un proceso de autoconocimiento y reafirmación de la autoestima de Eddie y Venom. A pesar de que la película se llama Carnage, tengo la impresión que no le hace justicia al legendario malvado de los cómics de Spider-Man. Es algo parecido a lo que pasó en Avengers en la era de Ultron, con la participación de Ultron. Primero porque, aunque al inicio Woody Harrelson hace un trabajo decente en representar al psicópata y asesino Cletus Kasady, prometiendo una gran dosis de maldad y crueldad, luego, cuando se convierte en Carnage, se insinúa mucho, y lo poco que se muestra no se corresponde con las expectativas de destrucción y perversidad que este malvado prometía. Así que para mi gusto no es lo suficientemente potente como antagonista. Igual, tranquilos que hay acción, sangre y muerte para al menos justificar la inclusión de este personaje tan sanguinario. Igualmente, la acción que hay y las muertes que vemos en realidad no llegan a ser tan grandes ni tan masivas como las secuencias de acción a las que estamos acostumbrados en las películas de superhéroes. Al igual que en la primera película, algo que sí se repite aquí para mí es la subutilización de la excelente actriz que es Michelle Williams, que hace lo mejor posible como un personaje plano, que en la primera película tiene solo un momento destacado cuando por segundo se vuelve She-Venom, lo cual refleja cómo la película continúa perpetrando la cultura sexista y machista al centrarse solo en personajes y actores, hombres blancos heterosexuales, y con dos personajes femeninos que tienen una participación e importancia bastante menor. Ahora, hablemos de la mayor sorpresa y la gran interrogante de la película. Así que a partir de ahora les advierto que hay spoilers. Y es que en la escena post crédito de Venom vemos a Eddie y a Venom descansando en una habitación de hotel
cuando el simbionte se ofrece a mostrarle un vistazo rápido de otras experiencias que ha vivido. Y de repente la habitación parpadea a su alrededor. Instantáneamente se encuentra en una otra habitación del hotel donde todo ha cambiado. Y una de las cosas que ha cambiado es lo que se ve en la televisión. Que en este caso se ve la escena donde se revela la identidad de Peter Parker como Spider-Man, casi igual a la que se mostró al final de Spider-Man Lejos de Casa. Así que significa que estos dos universos se comienzan a conectar. Y entonces tarde o temprano este simbionte se encontrará con el Spider-Man de Tom Holland. ¿Será que veremos a Venom en Spider-Man No Way Home? Hasta ahora nadie confirmó nada, pero Tom Hardy compartió una foto con una gorra de No Way Home que usualmente le dan a las personas que participan en la producción. Además, hace pocos días, el actor colocó una imagen de Venom y Spider-Man que pocas horas después borró. Y a partir de ahora, ¿Spider-Man estará en las próximas películas de Venom? Tampoco lo han confirmado, pero hace pocas semanas atrás Sony presentó el universo Spider-Man de Sony e incluyó a Venom, Morbius y Kraven the Hunter. Lo que sí es seguro es que el director de esta película de Venom, Andy Serkis, dijo que queríamos dejar al público sabiendo que estos dos universos iban a chocar de alguna manera. Y queríamos hacerlo de tal modo que aún dejase muchas preguntas sin responder, al no marcar algo en concreto. Así que veremos cómo será el futuro. Pero quiero saber tu opinión. Cuéntame en los comentarios qué piensas que significa esta escena postcrédito en el futuro de Spider-Man. Los quiero leer. En el semáforo de diversidad e inclusión, a Venom Carnage liberado le doy un naranja regular. Porque para mí es una historia y una producción centrada en hombres blancos heterosexuales con una participación bastante pequeña de solo 2 mujeres. En la calificación general, a Venom Carnage liberado le doy un 3.5. Porque es una película bastante divertida en la que Tom Hardy brilla, pero el malvado Carnage está poco utilizado y la película no es tan grande como podría ser. Aunque igualmente es una acción muy entretenida para ver. ¿Ya viste la película? ¿Qué te pareció? Cuéntamelo en los comentarios. Además, si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal activando la campanita. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!